informativo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al informativo de NTN 24. Soy Jason Calderón y es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. Por órdenes del presidente hablé con el presidente Hernández de Honduras. Él me dijo que la caravana que está avanzando por México hacia la frontera sur fue organizada por organizaciones de izquierda y financiada por Venezuela. La caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos está financiada por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo aseguró hoy el vicepresidente Mike Pence tras conversar con el presidente de Honduras. El expresidente Manuel Zelaya, señalado en Honduras de promover la campaña y la caravana migrante con fines políticos, se defendió en NTN 24. En diálogo con Zoom a la Noticia, dijo que el gobierno de su país lo acusa sin fundamento y para complacer a Donald Trump. Usted puede decir que usted no tiene nada que ver con esta caravana, que ustedes no la están financiando, que ustedes no están detrás de ella, que ustedes no la convocaron. Negamos total y rotundamente todas esas acusaciones porque son falsas, no tienen ninguna evidencia. Y hace minutos el huracán Huila tocó tierra en la costa pacífica de México. El ciclón de categoría 3, definido por las autoridades como potencialmente peligroso, llegó con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. La muerte del periodista saudí en Turquía es el peor encubrimiento de la historia, así lo dijo Donald Trump. Reclamó la verdad a la monarquía de Arabia Saudita, aunque aclaró que no permitirá que este caso afecte las relaciones comerciales con el reino petrolero. Tu causa es mi causa. Hablando español y asegurando estar profundamente consternada por la situación de los migrantes venezolanos, la actriz y colaboradora de la ONU, Angelina Jolie, dijo que no escuchó peticiones de caridad, sino de oportunidades. Pidió a los gobiernos mantener las puertas abiertas a quienes huyen del régimen. Pánico en Roma, una escalera del metro se hundió. Decenas de hinchas resultaron lesionados cuando iban rumbo al estadio para ver al CSKA de Moscú en un partido de la Champions. Y en la información deportiva, Real Madrid sufriendo se impone al Plzen y alivia la crisis de resultados de la Casa Blanca. Tenemos la jornada de la Liga de Campeones de Europa. Comienza el informativo. El régimen de Maduro estaría detrás del financiamiento a la caravana migrante. Según informó el presidente de Honduras al gobierno de Donald Trump, el gobierno de Venezuela tendría un fin político, alentando a grupos de izquierda para que desafíen las leyes migratorias de los Estados Unidos. NTN 24 en el lugar de la noticia. Ahí está nuestra periodista Emiliana Molina en Washington con el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El mandatario estadounidense Donald Trump ha intensificado sus críticas contra esta caravana de migrantes que, según la Organización de Naciones Unidas, tiene al menos a 7,000 personas caminando rumbo a la frontera sur entre México y Estados Unidos. El más reciente sello del mandatario estadounidense es aplicar las mismas críticas que utilizó durante su campaña presidencial en 2016 y aplicar esta al Partido Republicano a tan solo 2 semanas de las elecciones legislativas aquí en la Unión Americana. Recientemente, en la oficina Oval ante medios de comunicación, el mandatario estadounidense le pidió un informe al vicepresidente Mike Pence sobre los avances de esta caravana, a lo que Pence le respondió que está siendo supuestamente financiada por Venezuela y por grupos izquierdistas. Por órdenes del presidente hablé con el presidente Hernández de Honduras. Él me dijo que la caravana que está avanzando por México hacia la frontera sur fue organizada por organizaciones de izquierda y financiada por Venezuela. ¿Y los demócratas? ¿Por los demócratas? Señor presidente, ¿dónde existen las pruebas de que los demócratas participaron o pagaron por la caravana? ¿Sabes qué? Vamos a averiguarlo. Tal vez ellos cometieron un grave error. Vamos a averiguarlo.
Después, el mandatario estadounidense dio declaraciones sin pruebas ni fundamentos, asegurando que hay infiltrados en esta caravana del Medio Oriente. Sin embargo, según las cifras más recientes del 2017, donde al menos 300.000 personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos, fuentes aseguran que tan solo 61 de estas personas, o 0.02%, son de países que el Departamento de Estado considera que son del Medio Oriente. Hablé con la patrulla fronteriza esta mañana, hablé con ellos ayer y el día de antes también. Hablé con ellos, o hablo con ellos todo el tiempo. Y ellos me dijeron, y tú sabes que esto es cierto, que en el curso del año y durante varios años, ellos han interceptado a muchas personas del Medio Oriente. Han interceptado a miembros de ISIS, han interceptado a todo tipo de personas, han interceptado buenos y malos. Han interceptado personas maravillosas del Medio Oriente, pero también a malos. Han interceptado personas maravillosas de Sudamérica y de otras partes, más al sur. Han interceptado a diferentes personas, pero entre las personas que han interceptado, muy recientemente, hay personas del Medio Oriente. Entonces, no se pueden sorprender al escucharlo. Ocurre todo el tiempo. Y hablé anoche con ellos, y de nuevo esta mañana. Tengo una muy buena relación con la patrulla fronteriza y con ICE. Dicen que ocurre todo el tiempo, personas del Medio Oriente. No dicen si son buenos o malos, pero hay unos muy malos. ¿Pero están en la caravana? Bueno, pues podrían estar ahí. Pero no hay pruebas. No hay pruebas de nada. No hay pruebas de nada. Pero bien podrían estar ahí. El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, aseguró y replicó el mensaje del vicepresidente Mike Pence pidiéndole a estos inmigrantes en la caravana que no entren de manera ilegal y que si piensan hacerlo, que simplemente no vengan. Sin embargo, en ningún momento esta caravana de inmigrantes ha dicho que piensa ingresar a la Unión Americana de manera ilegal. Incluso líderes de esta caravana han asegurado que las personas piensan entregarse a las autoridades una vez lleguen a Estados Unidos para pedir asilo. La caravana migrante está violando la soberanía de México, así como sus leyes y los procedimientos migratorios. El presidente Trump no permitirá que esto ocurra en los Estados Unidos. A aquellos que dicen que esta es una posición muy dura, no olvidemos que Estados Unidos es una nación históricamente generosa cuando se trata de inmigración. 1 millón de personas obtienen la residencia permanente. Más de 33 millones han inmigrado a este país de manera legal. A aquellos que quieren venir aquí, vengan legalmente. La inmigración legal es el camino más seguro para obtener la mejor vida que están buscando aquí en los Estados Unidos de América. Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, junto con activistas pro-inmigrantes, le recordaron a todos los países por los cuales está pasando esta caravana de inmigrantes, los países del Triángulo Norte y también a México, que todas estas personas tienen derecho de pedir asilo bajo leyes internacionales. Lo que nos preocupa tiene que ver con lo fundamental, que estas personas puedan tener el acceso apropiado, a aquellos que necesitan protección internacional puedan identificarse y que sus peticiones sean evaluadas. Esa es la prioridad en este momento. Yo creo que ahorita lo que se puede esperar es que se le pida a México que ponga más recursos para detener a los inmigrantes y, si es posible, que se regresen a su país de origen. Además, esas conversaciones también sabemos que se los están exigiendo a los países de origen que detengan a sus inmigrantes, algo que viola el derecho humano de emigrar. Si las personas no se sienten seguras en su país de origen, tienen todo derecho a buscar donde ellos pueden existir con seguridad con sus familias. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violación de abusos y los derechos humanos de los migrantes que cruzan los países del Triángulo Norte y México en medio de esta caravana y le pidió a los países garantizar el bienestar de estas personas, en especial el de aquellas que piden asilo y protección internacional. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, señalado en su país por sectores políticos de promover la caravana migrante con el fin de desestabilizar al gobierno de Juan Orlando Hernández, se defendió en NTN 24. En diálogo con Zoom a la noticia, dijo que las acusaciones no tienen fundamento y que solo buscan complacer a Donald Trump.
pero señor Zelaya, ¿usted puede decir que usted no tiene nada que ver con esta caravana, que ustedes no la están financiando, que ustedes no están detrás de ella, que ustedes no la convocaron? Negamos total y rotundamente todas esas acusaciones porque son falsas, no tienen ninguna evidencia. Ellos recogieron esa información como una estrategia para justificarse ante Estados Unidos y ante Donald Trump. Pero yo quiero referirme a un Twitter suyo. Estados Unidos, legal y moralmente, está obligado a dar asilo a emigrantes por el estado de terror y muerte provocado por la violencia militar, fraude, privatizaciones y crimen organizado de la dictadura de Juan Orlando Hernández, que ellos sostienen y apoyan. Al decir eso, ¿usted no está incitando a la gente también a salir? ¿No se podría dar esa lectura, señor Zelaya? Yo estoy diciendo la verdad. Las leyes de Estados Unidos le obligan a darle asilo a alguien que va huyendo de una guerra, de una conflagración, de una dictadura. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a Alden Rivera, es el embajador de Honduras en México. Embajador, muy buena noche, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en el programa. Quisiera preguntarle primero, embajador, por estas declaraciones que ha dado el vicepresidente de Estados Unidos, asegurando que tras hablar con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene información de que grupos izquierdistas estarían alentando a los migrantes de la caravana y particularmente recibiendo financiación del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué información manejan ustedes como gobierno hondureño? Sí, justamente lo que menciona el vicepresidente Pence y que fue trasladado por el presidente Hernández y que es la información que hemos estado compartiendo con el gobierno de México, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Guatemala. Ciertamente, desde sus inicios, desde sus orígenes, esta marcha, esta caravana ha tenido una connotación eminentemente política y ha sido un partido político hondureño el que desde Honduras ha estado estimulando la formación de la caravana, aduciendo de que México iba a ofrecer visas de carácter de tránsito y que Estados Unidos estaba en la obligación de conceder condición de refugio o asilo para todos los solicitantes. Ambas situaciones son falsas y fueron argumentos utilizados de manera perniciosa en contra de las personas más pobres de Honduras. Eso es algo que nos duele profundamente, que nos lastima emocionalmente, ya que no se puede estar jugando con la dignidad de personas que necesitan el soporte del gobierno, el soporte de la sociedad, en lugar de ser utilizados para fines estrictamente políticos. En ese sentido, condenamos todas las actuaciones de este partido político y de las personas que han estado promoviendo de manera irregular esta marcha. ¿En dónde se conecta esto con Venezuela, embajador? Obviamente la atención del mundo estaba puesta en Venezuela, en atención ahí sí, flujos migratorios inmensos que estaban saliendo constantemente de Venezuela, huyendo de una situación interna insostenible con una inflación que superaba el 1.000.000 y con una situación económica que destruyeron el aparato productivo venezolano. Estaban en ese momento, hasta hace una semana, saliendo 10.000 personas diarias de Venezuela y obviamente para distraer la atención, para quitar los ojos de Venezuela y de la crisis humanitaria que se está viviendo en este país, se crea una figura artificial en donde se habla de un éxodo de ciudadanos hondureños hacia los Estados Unidos, lo cual es un instrumento al servicio de grupos que teniendo una connotación internacional tratan de desvirtuar lo que está pasando en Venezuela y focalizar su atención en Honduras, utilizándonos a los hondureños como un medio de subsistencia para este otro país. Sí, permítame insistirle, embajador, sobre los dineros que provendrían del gobierno de Venezuela para financiar estas marchas, estas movilizaciones de la caravana migrante. ¿Cómo logran ustedes establecer que esto está siendo posible? Bueno, obviamente hay investigación, hay un proceso investigativo que ha desarrollado el gobierno de la República, hay un proceso de investigación que ha desarrollado Guatemala, hay un proceso de investigación que desarrolla con toda seguridad México y los Estados Unidos y en conjunto con información que se comparte entre los países se ha llegado a ese tipo de conclusiones. Obviamente son conclusiones que tienen fundamentos, que son conclusiones que están soportadas por elementos que han sido estudiados, analizados y que le permiten al presidente hondureño tener este tipo de conversaciones con el vicepresidente de los Estados Unidos. Esto no es producto de la casualidad, es algo que se ha investigado y de hecho las actuaciones de este partido político de Honduras han sido completamente
diría yo, sin ninguna limitación. Ellos han actuado por los medios de comunicación, han actuado por las redes sociales, han convocado a través de medios de connotación y de carácter público, por lo tanto no existen formas de dudar de que ellos están detrás de este movimiento, y tenemos incluso videos en donde están repartiendo dinero a quienes forman parte de esta caravana. ¿Es el partido del expresidente Manuel Zelaya? Sin lugar a dudas, es el partido del expresidente Zelaya, quien fue la persona que recibió en el aeropuerto a Bartolo Jiménez, que fue la persona que hizo toda la promoción en Honduras. Bartolo fue deportado de Guatemala, llegó a Honduras. ¿Quién lo estaba esperando en Honduras? Manuel Zelaya Rosales. ¿Quién lo condujo en su propio vehículo? Manuel Zelaya Rosales. Es decir, es tan evidente la relación y es tan pragmática, digamos, la apreciación por parte de nuestros gobiernos, que no cabe ninguna duda que se trata de una trama de connotaciones internas para Honduras, pero también de connotaciones internacionales para Guatemala, México y los Estados Unidos. Embajador, finalmente, el presidente Donald Trump ha dicho que estos migrantes que ya están pasando por México estarían infiltrados por criminales, por pandilleros de la Mara Salvatrucha, y hoy se atrevió incluso a decir que hasta personalidades de Medio Oriente. ¿Qué responde usted? No, yo diría de que obviamente sí es inevitable y es imposible asegurar de que no hay personas con antecedentes penales en esta marcha. Sin lugar a dudas no se puede hacer una afirmación en términos absolutos. Sin embargo, yo le puedo decir de que esta caravana está compuesta por personas que fueron engañadas por este partido político, por el Partido Libre, y que sin embargo son personas honestas, son personas luchadoras, son personas que tienen sueños y aspiraciones como lo tiene cualquier ciudadano del mundo, son personas que tienen expectativas de crecer familiarmente, son personas que quieren tener una vida mejor y obviamente se han integrado a esta marcha con esa ilusión, con la ilusión de poder llegar a Estados Unidos, y ante los engaños de tener una visa de tránsito por México y ante los engaños de que Estados Unidos está obligado a concederles una condición de refugio, se integraron en la caravana. Pero son gente honesta, son gente buena, son hondureños que tienen, como le menciono, aspiraciones y sueños como cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Pues vamos a estar haciendo seguimiento a esta caravana. Embajador, muchas gracias por atendernos. Lo estaremos contactando una vez empiecen ya a acercarse más a la frontera sur de los Estados Unidos. Muy amable. A la orden, mucho gusto. Y en medio de la situación, el gobierno estadounidense ha informado sobre el aumento en la detención de migrantes indocumentados en la frontera común con México. Según el informe, el incremento es de un 25% respecto a 2017. El año anterior, los arrestos en la frontera llegaron a los 415.517, mientras que en lo corrido del 2018 ya llegan a los 521.190. Los datos corresponden al total de migrantes que entraron de forma irregular al país y que fueron detenidos. El documento señala además un incremento del 53,44% en la llegada de familias completas. También sigue siendo alarmante para las autoridades que 58.660 menores de edad intentaron ingresar a la Unión Americana sin acompañamiento de un adulto. A esta hora, el noroccidente de México padece las consecuencias del paso del huracán Huila. Hace minutos, el ciclón, que alcanza la categoría 3, ha tocado tierra en el municipio de Escuinapa, en el estado de Sinaloa, con vientos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora. El fenómeno también afecta el norte de Nayarit. Las ciudades turísticas de Mazatlán y Puerto Vallarta reciben toda la fuerza del huracán. Allí se registran olas de hasta 1 metro de altura e inundaciones. Las autoridades mexicanas están en máxima alerta y han desplegado un amplio operativo de emergencia en la región con 12.000 soldados y 11.000 médicos. En ambas entidades fueron evacuadas 4.250 personas y se habilitaron 58 refugios temporales. El gobierno también ordenó la suspensión de todas las actividades comerciales, industriales, turísticas y de oficinas en los municipios costeros del Pacífico. Ante el impacto del huracán Huila, el coordinador general de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente, llamó a la población a mantenerse en lugares seguros y a suspender las actividades turísticas y comerciales. En conferencia de prensa, Puente también informó que se han iniciado las evacuaciones preventivas en zonas identificadas como de alto riesgo y el traslado de los ciudadanos a refugios temporales. México sufre los embates de la temporada de ciclones. Se ha ido el huracán Vicente, ya es tormenta tropical, pero a su paso
cobró la vida de mexicanos en el estado de Oaxaca. Tenemos ya el número de personas que llega a 11, la persona de números fallecidos. Esto es por las afectaciones que ha tenido desde el inicio la parte de Vicente en el estado de Oaxaca. Tenemos algo en Guerrero y tenemos también indiscutible algo en Michoacán. Apenas empieza a desaparecer Vicente cuando Huila hace su aparición con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora, por lo que se realizan todas las recomendaciones necesarias a la población en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Los Cabos. Si bien se ha venido debilitando, todavía sigue siendo un huracán intenso. Trae 195 kilómetros por hora. Entonces, lo que le pedimos a la población, número uno, que después de las 3 de la tarde se trasladen a sus domicilios en ambos estados, sobre todo en las zonas costeras. No salir a hacer compras de pánico. El 15 de mayo inició la temporada de ciclones y hasta ayer la naturaleza había sido benévola con el territorio nacional. Ahora, las autoridades advierten del peligro que significa la suma de fenómenos naturales, como lo son huracanes y frentes fríos, que están provocando precipitaciones excesivas al sur del país. La temporada de ciclones termina hasta el 30 de noviembre. Y hay que decir que además ya empezamos la temporada de los frentes fríos, vamos en el número 7 y están presentándose los frentes demasiado húmedos. Están dejando demasiada precipitación los frentes fríos correspondientes y entonces la interacción con los ciclones que todavía se pueden presentar en lo que resta de la temporada es lo que nos empieza a preocupar en este momento. La suma de los efectos de Vicente y el Frente Frío número 7 provocaron lluvias en Oaxaca, donde en 4 días llovió el equivalente a todo un año, por lo que advierten que no se puede confiar que, con el término de la temporada de ciclones, el peligro haya pasado. Desde la Ciudad de México para NTN 24, David Romero. También en Venezuela hay alerta por las lluvias de los últimos días. Las precipitaciones han ocasionado caídas de árboles, derrumbes, viviendas y avenidas inundadas. Un bebé de 7 meses perdió la vida luego de que el techo de su casa colapsara por un deslizamiento de tierra. El nivel del río Guaire, ubicado en Caracas, afectó a más de 300 familias. Algunos ciudadanos quedaron solo con lo que llevaban puesto. Así quedaron sus casas, perdieron todos sus enseres. Eso fue cuestiones de segundos, no dio tiempo de nada. ¿Qué pudo salvar? Salvé unos muebles, un televisor, pero lo demás lo perdí. No tengo cama, no tengo nada. Ni la ropa, lo que tengo puesto. Sí, con la ropita que tenía puesta encima, porque no me dio chance de nada. Aquí lo que había era que salir y salvar la vida, más nada. Se perdió todo. ¿Y han tenido asistencia de la gobernación? Los únicos que han venido hasta ahora son ustedes. Así quedó la casa de la señora Melba García. Vive en el barrio La Línea de Petare. Es costurera. Lo único que pudo salvar fue su máquina de coser. No, yo estaba aquí adentro tratando de alzar porque yo coso. Entonces estaba tratando de alzar las costuras y ellos me ayudaron. Uno me tuvo que cargar para sacarme porque esto estaba hasta ahí y yo estoy operada de la pierna. Este taller de mecánica ligera quedó vacío. El río se lo llevó casi todo. William Sandoval es el dueño del taller. Pudo recuperar algunas herramientas y, por supuesto, resguardar lo más importante, la vida. Pudo salvar algunas herramientas, como ustedes bien saben, la sierra está montada arriba, algunos trabajos que teníamos por acá de reparación y esas cosas. Y perdieron más material, todo se perdió. El concejal Juan Carlos Vidal se pregunta, ¿dónde quedó la partida de $600 millones destinados para la recuperación del río Guaire? Y hoy, después de 14 años y de la inversión aproximada de $600 millones, estamos viendo cuál es la situación del río Guaire. Más contaminado que nunca y más lleno de sedimentos, de escombros, de basura y más abandonado que en su historia. Hasta ahora las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a las peticiones de esta comunidad. Aseguran sentirse desamparados. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Primera pausa en el informativo y al volver las nuevas pistas sobre la muerte del periodista saudí en Turquía. Hallaron 2 maletas en un carro abandonado cerca del lugar en el que perdió la vida el comunicador. Continuamos con el informativo. Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump criticó a sus aliados en Arabia Saudí al considerar que orquestaron un plan para ocultar la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Durante una ronda de declaraciones a la prensa en el despacho Oval, el mandatario aseguró que se trató del peor encubrimiento de la historia y dijo que dejará en manos del Congreso la decisión de una posible respuesta de los Estados Unidos al reino petrolero. Aunque dijo estar enojado por el fallecimiento de Khashoggi, Trump reiteró que no permitirá que las relaciones comerciales con Riad se deterioren, argumentando que sería una oportunidad que aprovecharían países como Rusia, China y Francia. Fue un concepto original muy malo, lo llevaron a cabo muy mal y el encubrimiento es uno de los peores en la historia de los encubrimientos, muy simple. Algo que nunca debieron haber pensado. Alguien realmente hizo las cosas muy mal y el peor encubrimiento. Y debieron haber parado cuando pensaron en esta idea. Creo que quien lo hizo está en graves problemas. Miren, Arabia Saudí ha sido un gran aliado. Han sido uno de los mayores inversionistas en la historia del país, posiblemente el mayor. Están haciendo inversiones por cientos de miles de millones de dólares. Y eso representa muchos empleos, miles y miles de empleos. Hoy continuaron las investigaciones en el caso de la desaparición y muerte de Jamal Khashoggi. Turquía anunció que encontró 2 maletas que contienen pertenencias del periodista en un vehículo del consulado saudí que fue abandonado en un estacionamiento a pocos kilómetros de la sede diplomática. Sin embargo, por el momento se desconoce el contenido exacto de las maletas. Oficiales saudíes llegaron al parqueadero para supervisar las revisiones que adelantan las autoridades turcas. Por tratarse de un vehículo del consulado, cuenta con inmunidad diplomática y solo puede ser registrado en presencia de oficiales del reino petrolero. Aunque el día de ayer se reportó que también habían encontrado una bolsa plástica dentro del auto abandonado, hasta el momento se desconocen los resultados de las pesquisas. Profundamente conmovida se declaró la actriz Angelina Jolie al finalizar su visita a los migrantes venezolanos en Perú. La enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados destacó la fortaleza de quienes huyen de la crisis bajo el régimen de Maduro y la calidez del pueblo peruano para recibirlos. Jolie los escuchó y afirmó que este éxodo causa un dolor mayor porque se habría podido evitar. Tu causa es mi causa. Así termina el viaje de 3 días de Angelina Jolie a Perú. Un problema, se metieron a La enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, visitó a los miles de migrantes venezolanos que huyendo de la crisis en su país llegaron a territorio peruano. La piel tostada como una flor de Venezuela. El pasado domingo estuvo en Lima, en uno de los albergues dispuestos por el gobierno. El lunes visitó la frontera entre Perú y Ecuador para constatar la masiva llegada de los llamados caminantes. En su recorrido escuchó el sufrimiento de los venezolanos. Nosotros no somos malos, hay gente buena y hay gente mala. La actriz, en una rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno, aseguró que estos migrantes no buscan la caridad. Los venezolanos que vienen al Perú no están en busca de caridad, sino más bien en una oportunidad para ayudarse a sí mismos. Jolie, quien se reunió con el presidente Martín Vizcarra, agradeció al gobierno e hizo extensivo su gesto a Colombia y Ecuador por acoger a los miles que huyen del régimen de Nicolás Maduro. El mensaje que he recibido de todos los con los que he estado conversando no es que ellos querían venirse, sino que tuvieron la obligación de salir. Me queda claro que han salido de Venezuela no por opción y muchos de ellos no han optado por ir hacia el norte, hacia Estados Unidos, sino más bien han optado por venir hacia el sur, al Perú, a Colombia, a Ecuador, países también muy generosos con los venezolanos. Reprochó que tanto hombres, mujeres y niños sean víctimas de un éxodo que se habría podido evitar. He escuchado muchas historias sobre los diferentes venezolanos que están viniendo. Debemos reconocer que esta crisis era predecible y evitable. Pese a todas las dificultades que deben enfrentar, la ganadora de un premio Oscar reconoció la fortaleza de los venezolanos. He sido profundamente tocada por la dignidad y la fortaleza que he visto en los refugiados venezolanos que he conocido durante mi visita. Y también he estado muy profundamente impresionada por la calidez y la generosidad del pueblo peruano.
El presidente Martín Vizcarra y el ministro de Relaciones Exteriores Néstor Popolicio exaltaron el trabajo de la actriz por los refugiados. Aseguran que su visita ayuda a que la comunidad internacional se concentre en la migración masiva de venezolanos, una problemática que según ellos requiere de mayor cooperación entre los países afectados y organismos internacionales como la ONU. Escándalo en Ecuador por la fuga del exsecretario de Comunicación de la administración de Rafael Correa. El presidente Lenín Moreno anunció la destitución de varios funcionarios del sistema penitenciario y de vigilancia ciudadana por el hecho. Fernando Alvarado, procesado por un delito de peculado, se retiró un grillete electrónico que tenía desde agosto pasado y tras arrojarlo a una quebrada huyó. Hoy publicó un video en el que confirma que está fuera del país y que es víctima de persecución política. ¿Creen ustedes que yo tenía alguna posibilidad de salir, de defenderme en libertad? No tenía ninguna. No tenía ninguna. No tenía opción. Y no es que yo estoy prófugo de la justicia. No. Por favor, no. Yo simplemente, y no soy abogado y no soy experto, pero a mí me prohibieron salir del país. He roto esa medida cautelar. Me voy a seguir defendiendo, pero en libertad. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia. Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar. Así lo aseguró este martes el expresidente colombiano Andrés Pastrana en un foro denominado Sobre la democracia en América Latina que tiene lugar en Miami. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien también participó en el conversatorio, indicó que el Estado venezolano ha sido comido por el narcotráfico. Los dineros de las organizaciones criminales que llegan al poder y sus peligrosos efectos para la democracia fueron el foco de análisis del tercer diálogo presidencial que se llevó a cabo en el Miami-Dade College. Se dijo además que el gobierno de Venezuela es ahora una amenaza mundial donde convergen los peores grupos criminales, incluyendo Hezbollah, los carteles mexicanos, las FARC y el cartel de los Soles. En Venezuela sucede lo contrario. Es el Estado el que patrocina el narcotráfico. La mayor lavandería del mundo, que sería el sueño de Pablo Escobar, PDVSA, que hoy están siendo, ¿cuánta gente está siendo investigada hoy por el lavado de activos también a través de PDVSA? Eso es lo que se denomina un narcoestado. Y por eso yo digo que hoy el Pablo Escobar de hoy se llama el narcodictador Nicolás Maduro. Cuando la familia del presidente, del dictador Maduro, está presa en Nueva York, cuando hay cientos de millones de dólares congelados en Estados Unidos, del vicepresidente por narcotráfico. Definitivamente el país tiene un problema muy serio y un involucramiento muy grande del narcotráfico en el Estado. Venezuela es el mejor ejemplo de cómo los grupos criminales lograron dominar un país. El secretario de la OEA, Luis Almagro, reconoció las equivocaciones de la comunidad internacional que terminaron fortaleciendo al régimen. Debemos asumir las culpas que tuvo la comunidad internacional en octubre y comienzos de noviembre del 2016, cuando indujo a la oposición a un diálogo del cual no iba a salir nada y se perdió el momento más fuerte que tenía el pueblo venezolano en la calle con 4,5 millones de personas que estaban pidiendo ir a Miraflores, estaban pidiendo derrocar a Maduro. Para el expresidente Lacalle es fundamental que cada país controle la financiación de campañas políticas a las cuales llegan dineros del crimen organizado a través de la corrupción. Creo que hay que ver los agujeros, las grietas, por dónde puede penetrar en una sociedad democrática funcionando la maldición del dinero del narcotráfico. Yo creo que la financiación de las campañas electorales es la primera endija que hay que cerrar. Es poco probable que los gobiernos que son financiados por fondos pertenecientes a organizaciones criminales salgan del poder por voluntad propia. Y es por eso que durante la conferencia del día de hoy se hizo énfasis en la necesidad que haya apoyo real por parte de la comunidad internacional. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24.
Cuenta regresiva para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Demócratas y republicanos concentran su energía en movilizar la mayor cantidad de votantes a su favor. El electorado latino tiene el potencial de jugar un papel definitivo, especialmente en contiendas reñidas. Más de 29 millones de hispanos están habilitados para participar en la jornada. Dentro de esta oficina de campaña en Queens, voluntarios dedican su jornada a llamar electores como parte de una estrategia mayor para incentivar el voto latino. Vamos a salir a tocar puertas, vamos a salir a los trenes, a las escuelas, a los sitios comunitarios para acordarle a las personas que el 6 de noviembre todavía deben salir a votar por mí. Catalina Cruz compite por un escaño en la Asamblea Estatal de Nueva York, cargo de elección popular del que está cerca tras vencer en una reñida primaria por el Partido Demócrata, donde notó algo diferente en la actitud del electorado. Vimos que la gente salió, el número de votantes se triplicó. Y en eso se encontraban los latinos, otros inmigrantes, personas del sur de Asia, personas que en su vida habían salido a votar, que se registraban solamente por registrarse. Por ello, Cruz considera que en las elecciones de medio término de 2018 habrá un mayor número de latinos sufragando. Predicción que hace eco con los primeros sondeos de participación hechos en las regiones de la Unión Americana donde es posible votar anticipadamente. En Florida, Nevada y Texas, donde hay gran concentración de hispanos, está registrándose un mayor nivel de sufragios. Esta elección de medio término y las elecciones dentro de 2 años creo que son puntos de inflexión críticos para este país, porque nuestro futuro está en juego. ¿Qué país queremos ser? Y si no levantamos a los inmigrantes, a las personas de color y a las personas de bajos ingresos, estamos en problemas como país. El futuro sociopolítico de los Estados Unidos está en juego. De allí que gobiernos como el de Nueva York refuercen este tipo de llamados de atención a 2 semanas de las elecciones de medio término. Creo que son más de 600.000, es lo que estimamos, son residentes permanentes que podrían aplicar para la ciudadanía y no lo han hecho. Alentamos a las personas, si quieren asegurarse que sus oficiales electos luchen por ustedes y por las cosas que les importan, la manera de hacerlo es votando en la elección. En los próximos días, el ambiente y el debate político en los Estados Unidos se verá fortalecido de cara a los últimos esfuerzos de campaña, tanto del Partido Demócrata como el Republicano. Cada evento, cada llamado de atención al voto será determinante para estas elecciones que son consideradas como un referendo del actual presidente y del partido político que está en el poder del país. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso, cada vez más probable un segundo encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Ustedes sigan informados, estamos en Twitter en @NTN24 y pueden consultar nuestras noticias en el portal web www.ntn24.com.